Lección Divina. Bienvenidos hermanos nuevamente a este programa de la Lección Divina. Iniciamos con todos ustedes en este año 2013, compartiendo nuevamente con ustedes, hermanos cristovidentes, y unidos a la palabra de Dios, a la palabra divina. Por eso nos alegramos de vivir este encuentro con la palabra de Dios, ese encuentro en comunidad, esta posibilidad de reunirnos para entrarnos en este gran misterio que es la palabra de Dios. Por eso nos alegramos de iniciar este nuevo año también con la Lección Divina, con todos y cada uno de ustedes, hermanos cristovidentes, que están muy fieles al canal Cristovisión. Realmente esa es la razón de ser del canal. Es ustedes, hermanos y hermanas, para que vean el mundo con los ojos de Jesús y para que sientan realmente esa riqueza que tenemos en la Iglesia a través de este canal Cristovisión, en la Iglesia Católica en Colombia. Y que también se amplía a través de todos los medios, como la Internet, para que muchos hermanos, no solamente en Colombia, sino en otros países, estén sintonizados, estén unidos al canal Cristovisión. Por eso vamos a disponernos a iniciar este año abriendo nuestro corazón a la palabra divina, a la palabra de Dios, y participando realmente de estos textos que nos ofrece a nosotros la liturgia dominical, en donde cada uno de nosotros vamos escuchando, vamos abriendo, nos vamos abriendo, nos vamos recibiendo esa bendición de Dios a través de su palabra, de la palabra divina. Por eso, en esa interiorización y en ese corazón que se abre, Dios quiere realmente entrar. Dios quiere entrar en tu corazón. La palabra de Dios es como una forma de entrar Dios a nuestra vida, a nuestra realidad. La palabra de Dios que es una realidad actual, es una realidad siempre nueva. Es la Lección Divina. Ese es el misterio de la palabra de Dios, de Jesucristo, que nos habla hoy, que nos habla mañana, que nos ha hablado siempre y que nos va a seguir hablando también en estos momentos a través de la Lección Divina. Por eso vamos a disponernos a iniciar, y quiero también enviar un saludo a todos ustedes, hermanos cristovidentes, especialmente a los enfermos y enfermas que nos están siguiendo también a través del canal Cristovisión. Vamos a iniciar invocando la presencia de Dios, que es uno y que es trino, de Dios Santísima Trinidad, para que iniciemos de esta manera la Lección Divina. Iniciemos la Lección Divina, hermanos y hermanas, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano cristovidente, la Lección Divina es la mejor forma, es el gran método que tenemos nosotros dentro de esos tesoros que tenemos en la Iglesia Cristiana Católica a través de la experiencia de los santos, de los monjes, de los hombres de Dios, de los hombres que han estado muy cercanos a la palabra de Dios. Por eso nuestra iglesia es una iglesia que ha estado inspirada y que bebe de la fuente, de la gran fuente, que es la palabra divina, la palabra de Dios. Y por eso es la Lección Divina ese gran tesoro y esa gran riqueza que tenemos nosotros para poder nosotros vivir a través de este método el misterio de Dios que nos habla, del Dios que nos comunica su mensaje. Entonces, eso es la Lección Divina, es abrirnos a esa lectura divina, es abrirnos a ese mensaje de Dios, a nuestra vida, a nuestra realidad. Y lo vamos a hacer en estos dos programas de hoy y de mañana, lo vamos a hacer en 5 pasos. Hoy vamos a tener la posibilidad de compartir la lección, la lectura y la meditación o meditación. Mañana, Dios mediante, te seguiremos con los otros 3 pasos, que es la oración, la contemplación y la acción o compromiso. Ahí tenemos nosotros esos 5 pasos que quiero que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos y hermanas cristovidentes, pues porque hay veces que de pronto podemos ver este programa, pero mañana quizás de pronto no lo podemos ver. Entonces, tengamos en cuenta que son 5 los pasos que vamos a seguir durante estos 2 programas de la Lección Divina. 5 pasos que queremos recoger
de muchos otros pasos más que tenemos en la Lectio Divina, tal cual lo hacían los monjes antiguos. Entonces, tenemos el texto y ya hemos iniciado invocando la presencia de Dios uno y trino, de Dios comunión, del Dios que es comunión. La comunión del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. Y también, de manera muy especial, iniciamos invocando la acción y la fuerza de esa persona, de esa tercera persona que llamamos tercera, como para darle digámoslo así, una jerarquía, pero en realidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona, de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo, que es lo que es importante que nosotros hagamos siempre. Recordamos que aquí lo hacemos nosotros a través de esta oración, que ahorita ya la vamos a tener, pero la podemos hacer de pronto en el grupo, en la pequeña comunidad o de manera personal, con una oración que tengamos, otra oración que tengamos del Espíritu Santo, un canto que tengamos al Espíritu Santo. Por eso, pues, vamos a disponernos a esa invocación al Espíritu Santo con esta oración de la secuencia, con esta oración antes de leer la palabra de Dios. Ahora entonces nos unimos a esta oración en nuestra casa, desde aquí, del canal Cristovisión. La Biblia. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, hermanos y hermanas cristovidentes, hemos hecho esta oración de invocación al Espíritu Santo y es muy importante que nosotros también tengamos como esa posibilidad de interiorizar y de ir haciendo las cosas no de manera mecánica. En la Lectio Divina tenemos cinco pasitos, pero no lo hacemos de manera mecánica. El primer paso que tenemos nosotros en la Lectio Divina es precisamente la lectura. Y la lectura es la lectura que tomamos de este día domingo. Tomamos entonces el Evangelio de San Juan, que aparece como cuarto evangelista, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es un texto muy bonito, que es el que vamos a escuchar y con el que vamos a iniciar el primer paso, que es la lectura. 3 días después de celebrada una boda en Caná de Galilea, allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús le dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor.
En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos este texto, hermano cristovidente, que es importante, después de leerlo, hacer como una cierta pausa para interiorizarlo. Tenemos un texto que es un texto, digámoslo así, compacto, de un milagro de Jesús al iniciar su ejercicio o su ministerio pastoral. Entonces, tenemos ese texto del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y vamos a, en este ejercicio de la lección, en este primer paso de la lección, la lectura, vamos a volverlo a mirar, vamos a volverlo a tomar, vamos a volverlo a hacer esa revisión. Recordamos que esta lección divina la podemos también hacer en grupo y obviamente muchos de ustedes seguro tendrán la posibilidad, la oportunidad de poderla compartir también con los demás. Y qué importante es que todos tengamos la Biblia para poder tener la unidad en cuanto al texto. Entonces, vamos leyendo el texto, lo vamos leyendo de manera personal, de manera silenciosa. Después de haberlo leído en voz alta, lo leemos de manera silenciosa, de manera interiorizada. Y después lo podemos volver a leer. Pero entonces, hermanos, hermanas, es importante tener en cuenta como esa pausa que debemos nosotros tener en cuanto a la palabra de Dios. Cuando uno se come algo bien sabroso, uno quisiera que no se le acabara, como que eso se prolongara un poquitico más, así como esa torta de chocolate, o qué sé yo, o ese sancocho, o esa comida especial que nos gusta. Uno quisiera que no se acabara y uno no corre, uno va como despacito, va saboreando, va diciendo, qué delicioso, qué delicia. Así también tiene que ser la palabra de Dios, al leerla, que vayamos degustando, vayamos pausadamente, vayamos de manera tranquila, tomando el texto. No hay que correr. En la lección divina no hay que correr. Quizás aquí en el canal nos toca correr por el horario, pero nosotros allá en la casa, de manera personal, pues lo podemos hacer de manera más tranquila. Entonces, ahí tenemos el texto. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos de 1 al 11. El texto de las bodas de Caná. Tener en cuenta lo siguiente, hermano cristovidente. Quizás tú vas a tener una lectura o vas a tener de pronto una traducción o unas palabras distintas al texto que estamos leyendo aquí en el canal. Es obvio porque hay Biblias que tienen otras, pero el mensaje es el mismo, que es lo más importante. Entonces, tengamos en cuenta eso y vayamos unidos nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, a través de la palabra de Dios. Entonces, qué bueno es que tengamos ahora mismo la Biblia y podamos ir compartiendo el texto. Bien, hermano cristovidente, vamos a hacer un pequeño corte para unas informaciones del canal Cristovisión y volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en la Lección Divina. Ya regresamos con Lección Divina. Seguimos con Lección Divina. Muy bien, hermanos cristovidentes, volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en la Lección Divina, con este texto de la palabra de Dios, para saber que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, que Dios nos quiere llenar siempre de su amor y de su misericordia. Y es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, son palabras de vida eterna. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos a escucharlo, atentos a recibir ese mensaje. En la lectura estamos disponiéndonos a escuchar a Dios, estamos disponiéndonos para recibir ese mensaje como con esa parabólica que recibimos esa señal, pero no la recibimos así como de manera, digámoslo así, lluviosa, sino de una manera nítida, clara, HD o full definition, en fin, que tenemos esa alta calidad de esa imagen
que nos quiere ofrecer a nosotros hoy la palabra de Dios. Vamos a volver a tomar el texto, vamos a volverlo a repetir. Estamos en este paso que es la lectura, para volver a tomar nuevamente, hermano cristovidente, la palabra de Dios. Recordamos Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino. La madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos el texto, hermano cristovidente. Estamos nosotros en este primer paso, en esta lectura, tomando el texto, saboreándolo, degustando el texto, leyéndolo las veces que sean necesarias, para que de esa misma manera nosotros vayamos descubriendo más a profundidad eso que Jesús nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Entonces tenemos el texto. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y vamos a mirar en ese texto la frase que más nos ha podido llamar la atención. Quizás hay algo que más nos ha llamado la atención del texto, de esas frases de Jesús, de la frase de la Virgen Santísima, de esos textos, de esas frases que tenemos nosotros aquí en la palabra de Dios, que nos dicen a nosotros bastante, que nos dicen bastante a nuestra realidad, a nuestra situación. Entonces, recordemos que en este primer paso estamos simplemente escuchando a Dios. No vamos a hacer ninguna interpretación. Todavía no nos podemos aventurar a interpretar, sino simplemente estamos tratando de escuchar bien, y es lo que estamos haciendo en este primer paso. Por eso no hay que ir tan a las carreras. Sencillamente buscamos la frase o las frases que más nos haya llamado la atención y que podamos resaltar, que podamos de pronto compartir con los que están con nosotros reunidos, con los que están viviendo esta experiencia de la lección divina en la familia, en el hogar, en la comunidad. Entonces, ahí tenemos el texto. ¿Cuál frase te ha llamado la atención? ¿Qué personajes encontramos nosotros en el texto? ¿Qué dicen los personajes? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esos hechos de estos personajes que encontramos? ¿Y de qué manera yo, como cristiano católico, en mi ambiente, en mi realidad particular, me puedo identificar con alguno de estos personajes? Entonces, ahí tenemos el texto, hermano o hermana cristovidente, que es el texto que leemos. ¿Para qué? Para meditarlo, para seguir escuchando a Dios en nuestra vida. Por eso este segundo paso de la lección en este programa es la meditación o la meditación. Meditar. El dejar que esa palabra de Dios se meta en nuestra vida. Es decir, Dios no solamente habla de manera general, nos habla a todos, pero también nos habla de manera particular, en nuestra realidad y en nuestra situación concreta.
Si ustedes se dan cuenta, y es muy importante que miren el texto, uno va descubriendo cuál es la intencionalidad del texto, hacia quién Jesús quiere dirigir esta enseñanza, o a quién toca realmente este texto de manera muy especial. Y por eso tenemos nosotros aquí, en el versículo 11, ¿sí?, que Jesús, que esa es su primera señal, y que los discípulos creyeron en él. Creyeron en él sus discípulos. Esa es una intencionalidad y es lo que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. Ante tantas situaciones, uno conversa con tanta gente, con tantas personas que le cuentan a uno sus testimonios de vida, donde han sido personas lejanas de Dios, personas que no le han importado mucho su vida espiritual, que la palabra de Dios no les ha importado mucho y que de un momento a otro se han dejado tocar por Dios, se han dejado llenar su vida de Dios. La palabra de Dios les ha tocado su corazón, les ha tocado su vida y han sentido un profundo cambio, una profunda transformación. Y han comenzado a acercarse más a la iglesia, han comenzado a acercarse más a los sacramentos, han comenzado a acercarse más a la lectura de la palabra de Dios. Precisamente por eso, porque van descubriendo lo que Dios puede hacer en uno, cuando uno está cercano a Él. El creer en Él. Meditemos realmente en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestras situaciones que vivimos cada día, unidos a esta palabra de Dios que todavía pues no la estamos desmenuzando, pero sí estamos colocando un primer elemento y es hacia quién Jesús dirige su palabra, que es sus discípulos y en los que nosotros también nos tenemos que colocar como discípulos del Señor para creer en Él, para creer en Él. En este año de la fe, año que nos invita a creer, con su santidad Benedicto XVI, que nos invita a creer. Y los discípulos creyeron en Él. Entonces, hermanos cristovidentes, meditemos sobre esa frase, sobre esta realidad, porque tenemos mucho de qué meditar en este texto que hemos escuchado y que quizás cada uno de ustedes pueda sacar mucho más de lo que estamos nosotros aquí compartiendo en el canal. Yo les aseguro que ustedes, haciendo esta lección divina, la pueden hacer mejor que nosotros aquí en el canal. Mucho mejor. Pueden sacarle mucho más provecho realmente. Podemos sacarle mucho más provecho. Pero para eso hay que dedicar el tiempo y para uno meditar, para uno decir, Dios, Señor Jesús, aquí estamos, quiero escucharte, quiero que seas tú el que llenes mi vida, el que me compartas, el que me hagas crecer con tu mensaje, con tu palabra divina. Por eso, hermanos cristovidentes, la invitación a seguir viviendo esta lección divina desde nuestras casas, desde nuestros lugares, pequeñas comunidades, de nuestro grupo, que participemos de la parroquia, la vida parroquial, y que sintamos que hay un espacio en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, para compartir y vivir nuestra fe. Hermano cristovidente, tenemos que cerrar este programa y les invito para que sigamos mañana con la segunda parte de la lección divina, invitándoles también para que sigamos ayudando con el canal Cristovisión, sigamos dando nuestro aporte y sigamos ayudando para que este canal siga compartiendo y siga ayudando a que muchos cristianos como tú puedan ver el mundo con los ojos de Jesús. Que Dios les bendiga, hermano o hermana cristovidente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección Divina.